A inclinar el rostro para orar. Padre amado, gracias Señor por todas las palabras que nos has traído estas noches a través de la Biblia. Gracias por el mensaje, gracias por recordarnos que no podemos hacer nada, pero tú lo haces todo. Que no hay motivo para desesperarnos, no hay motivo para pensar que no llegaremos cuando tú estás en el control de nuestra vida. Esta noche, Señor, sigue haciendo milagros, tocando las vidas, preparando la mente, el corazón, que las personas tomen su decisión. Muestra tu poder, muestra tu amor, tu misericordia, que esta noche sea una noche de poder, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos. La palabra de Dios es como una mina. Tú agarras una picota y vas escarbando, y encuentras cada piedra preciosa, cada diamante, escarbando. Yo hace algunos años ya, decidí predicar la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, versículo por versículo. Infelizmente la decisión la tomé tarde, y creo que ya Dios no me va a dar vida para predicar toda la Biblia, pero he predicado series enteras de Habacuc, de Nahum, de Jonás, de Ageo, de Abdías, de Primera, Segunda, Tercera de Juan. En fin, he predicado muchas series completas de la Biblia. Solo de Corintios se podría predicar 1 año, 2 años enteros sin parar. Tanta belleza, tanta maravilla que hay en estas 2 epístolas. Especialmente la segunda, que es una epístola dedicada a pastores, a los que dirigen la obra, en fin. Pero he escogido estos textos porque entiendo que aquí hay personas que están conociendo el camino. Ha sido unos días en que ustedes, los miembros de iglesia, han sido invitados para traer sus amigos, para traer personas que están conociendo la palabra de Dios, y les estamos mostrando el camino de la salvación. Entonces vamos al texto bíblico esta noche. Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31. Vamos a empezar con el versículo 30. ¿Dónde está el texto? Muy bien. He tratado de mostrarles cómo del propio texto va saliendo el sermón. El pastor no tiene que inventar nada, solo tiene que tomar el texto. La palabra de Dios está escrita y el mensaje, el poder del mensaje brota de la palabra de Dios. Miren, mas por él se está refiriendo a Dios, porque en los versículos anteriores se está diciendo que la gloria de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios no es como el de los hombres. Los hombres también piensan que son sabios, también piensan que tienen poder, pero no se puede comparar con la gloria de Dios, con la sabiduría de Dios, con el poder de Dios. Entonces está hablando de Dios, el Padre, y entonces llega el versículo 30, dice, mas por Él, por Dios, el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué por Dios? Porque fue el Padre que envió al Hijo. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esta última palabra, redención, nosotros la conocemos en el contexto de otra manera, con otro nombre también, como glorificación. Jesucristo es para nosotros nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra glorificación. Pero voy a tratar de hacer de este tema simple, porque el propósito de un sermón no es el sermón en sí, no es la belleza de la predicación, la belleza del mensaje. El propósito del sermón eres tú. Si yo prediqué el sermón bonito y entré a los misterios de la teología, fui de aquí, fui para allá, pero tú te vas sin entender y sin comprometerte con lo que has oído, y yo como predicador fracasé. Puedes hasta decir, qué bonito sermón, pero
¿Entendiste? ¿Y a qué te motiva ese sermón? ¿Cuál es la decisión que estás tomando por causa de ese sermón? Entonces, esto es lo importante. Y voy a hacer del mensaje, de la teología, profunda teología en ese texto, pero voy a tratar de hacer de esa teología conceptos de vida práctica que te puedan ayudar. La palabra clave para mí, la frase clave es en Cristo Jesús. Me pidieron para escribir la devoción matutina el año 2021 y la estoy escribiendo, y su título, el título de la devoción matutina será En Cristo. Y estoy tomando todos los versículos de la Biblia que mencionan en Cristo, en Jesús, en el Señor, en Jesucristo, en Él, y hay más de 365. Y el título del devocional será En Cristo. Y esta es la clave de la vida cristiana, en Cristo, estar en Cristo. Si tú tuvieras la seguridad de que estás en Cristo, ya esa es la vida cristiana. Ya no tienes que preocuparte que cuando viene la persecución, que si Jesús viene hoy, que si viene mañana. Estás en Cristo. Y Él puede venir hoy, puede venir de aquí a 50 años. Tú estás en Cristo. Estás listo para ir con Él. Y estás listo para morir. Si mañana tienes que morir, o hoy, dentro de 2 horas, mueres de accidente de tránsito. Porque la vida es interesante. La semana pasada estaba predicando en República Dominicana, en nuestra universidad, una noche, y una hermana traía a su amiga para escuchar la palabra de Dios. Y esa hermana vivía al frente de la universidad. Y atravesando la calle fue atropellada. Ella murió, la hermana, y la amiga que ella traía para escuchar la palabra de Dios por primera vez salió completamente herida. A veces uno se pregunta, ¿por qué? Ella no estaba yendo a una obra de teatro, a un musical, no estaba yendo al cinema, no estaba yendo a pasear, no estaba yendo a trabajar, estaba yendo a encontrarse con Dios. ¿Por qué? Son los misterios de la vida. Cuando la tormenta llega a tu vida, si tú no estás en Cristo, no eres capaz de entender por qué. Cuando un cáncer golpea tu vida, si tú no estás en Cristo, no vas a entender por qué. Cuando tu hijito tiene 3 años y descubren que está con leucemia y lo ves sufrir 2, 3 años hasta que descanse a los 5, no vas a entender por qué. Pero cuando estás en Cristo, todo va a tener sentido. Hasta las cosas que no tienen sentido van a tener sentido. El secreto de la vida cristiana es estar en Cristo, estar en Cristo. Solo que sabes cuál es el problema, que nosotros filosofamos mucho en esa frase, estoy en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Algunos piensan que es venir aquí, cantar, emocionarse, oh, estoy en Cristo. Nada contra la música. Nada contra los himnos. Pablo dice, canta himnos. Ni nada contra la emoción, porque la emoción fue colocada por Dios en nuestro corazón. Entonces, si tenemos que alabar a Dios, tenemos que hacerlo con nuestra razón y con nuestra emoción. Entonces, nada contra la música, nada contra los himnos, nada contra la emoción. Y tampoco nada contra levantar la mano, llorar y decir, oh Señor, estoy en Cristo, estoy en Cristo. Nada contra eso. Pero eso no es estar en Cristo. Este es el problema. Eso no es estar en Cristo. Y cuando tú piensas que porque vienes, porque te emocionas, porque cantas y porque lloras, ya estás en Cristo, estás completamente equivocado. Entonces no estás en Cristo. Esta expresión en Cristo en la Biblia se repite de muchas maneras. Cuando Jesucristo dijo, por ejemplo, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Ahí estaba,
ahí ya no es estar en Cristo, sino permanecer en Cristo. Cuando Pablo dice, no vivo yo, Cristo vive en mí, es otra manera de decir, estoy en Cristo. Cuando Jesús dice, construid en la roca y no en la arena, esa es otra manera de decir estar en Cristo. Quiere decir, el estar en Cristo puede ser construir en la roca, estar escondido en Cristo, edificar en Cristo, colocar a Cristo como la piedra angular de la vida. En la Biblia hay muchas maneras de decir la misma cosa, estar en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? La propia Biblia explica. Ese no es mi tema y yo no voy a explayarme en eso esta noche, pero el sábado en la mañana les mostré bíblicamente, Pablo escribiendo a los Efesios, hace el resumen y dice, estar en Cristo, 3 cosas. Si tú haces de tu vida diaria una vida de oración, si tú estudias la palabra todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia, y si tú buscas a una persona y la traes para Jesús, estás en Cristo. El problema es que nosotros predicamos, el secreto de la vida es estar en Cristo. El secreto de la vida es permanecer en Cristo. El secreto de la vida es edificar en la roca. El secreto de la vida es andar con Jesús. Pero ¿y qué es todo eso? Si no estudias la Biblia todos los días, si no oras todos los días, si no buscas una persona para Cristo, no permaneces en Cristo, no edificas en la roca, no estás en Cristo. Entonces, ¿por qué no funcionan las cosas en tu vida? Porque tú te quedas en el terreno de la teoría, estoy en Cristo. Pero cuando llega la noche, estás cansado para leer la Biblia, no lees la Biblia. No te alimentas, no comes la palabra de Dios. ¿Cómo estás en Cristo? Yo quisiera predicarles un año entero, todas las noches, para enseñarles paso a paso. Por ejemplo, la oración. Porque nosotros a veces somos muy teóricos y nos gusta predicar mucho el qué. Hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Quién aquí no sabe que tiene que orar? Levante la mano. El que no sabe que tiene que orar, levante la mano. Todo el mundo sabe. Entonces, si yo vengo y les predico durante 2 horas, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Mucha oración, mucho poder. Nadie vivió como Jesús vivió, porque nadie oró como Jesús oró. 2 horas hablando de que hay que orar. La pregunta es, ¿qué aprendieron ustedes? Nada, porque eso ustedes ya lo saben. Entonces, ¿por qué no oran? Ahí está el problema. Sabes que debes orar, pero no te da ganas de orar. Entonces, tendríamos que enseñar cómo orar cuando uno no tiene ganas de orar. Llega la noche. Tienes que orar. Sabes que debes orar, no te da ganas de orar. No tienes ganas de orar. O ese día ha sido terrible, te han golpeado, te han traicionado, te han hecho llorar. No tienes ganas de orar, estás molesto con todo el mundo. ¿Y cómo vas a orar? ¿Cómo orar cuando no hay ganas de orar? No te voy a responder ahora, pero hay que descubrir cómo orar cuando no hay ganas de orar. Tal vez te lo voy a decir en un minuto. No tienes ganas de hablar con Dios, te han golpeado. Entonces, acostado en tu cama, habla con Dios. Pero es que ahí entra el formalismo, porque te enseñan, no, solo se ora arrodillado, no se puede orar si no es arrodillado. Si no oras arrodillado es pecado. Y ahí pues se malogra toda la experiencia cristiana, porque estás más preocupado en arrodillarte. Y lo que importa es arrodillarte.
y no hablar con Dios. Pero ¿cómo sería si tú estás acostado en la cama, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de nada, y simplemente miras a Dios allá acostado y dices, mira Dios, perdóname, yo sé que tengo que orar, yo sé que debería orar, pero mira mi vida, estoy destrozado, he perdido el empleo, mira esto y aquello, no tengo ganas de orar, simplemente no tengo, por favor entiéndeme, mañana cuando esté mejor, oro. ¿Pero qué hiciste? Ya oraste. Entonces, cuando tú salgas del formalismo y entres en la vida natural, hacer de Dios tu amigo, de Jesús tu compañero, porque ahí viene el otro problema. Pastor, ¿por qué cuando oro mi oración no pasa el techo? Ese era mi problema cuando era muchacho. Yo un día estaba en el colegio. Quien estaba haciendo las semanas de oración era un pastor argentino, Francisco Escarchela, tremendo evangelista. Y entonces en la hora en que de consulta, porque los alumnos piden una cita con el pastor que está dirigiendo la semana de oración, yo fui. Le digo, pastor, mi problema es que cuando oro, siento que mi oración no pasa el techo. Y él me dice, hijo, eso es fácil de resolver. Ora al aire libre, ahí no hay techo. Y yo me sentí mal, porque yo no estaba bromeando, yo estaba hablando en serio. Y él como que al aire libre. Y él sonrió y me dice, hijo, yo estoy bromeando. Pero te voy a decir por qué sientes que tu oración no pasa al techo. Porque cuando tú oras, tú estás orando para allá. Pero tú no tienes que orar para allá. Tú tienes que conversar con alguien que está aquí. Y tú sabes que ese día cambió mi manera de conversar con Dios. Todas las noches antes de dormir me arrodillo. Pero a veces en esos cambios de horario me despierto a la 1 de la mañana y acostado, en lugar de estar contando carneritos para volver a dormir, acostado converso con Dios. A veces cuando voy a predicar un sermón nuevo, acostado en mi cama le digo, mira Señor, voy a predicar mañana y voy a predicar lo siguiente, y voy predicándole el sermón a Dios. Pero al mismo tiempo estoy revisando mi sermón. Haz de tu vida cristiana una vida natural con Cristo. Eso es estar en Cristo. Pastor, ¿cómo alguien puede orar 1 hora, 2 horas? Me dice un hermano, porque a mí mi oración en 2 minutos se me acaba, ya no tengo más que hablar, ¿qué más voy a orar? ¿Sabes por qué tu oración se acaba en 2 minutos? Porque tu oración es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdóname mis pecados de pensamiento, de acción, de palabra. Dame una buena noche de descanso. Bendice a mi papá, a mi tío, a mi abuelo, a mi tía, a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo. Pues en 3 minutos ya se te acabaron los parientes. Eso no es oración. Pero entonces, ¿qué hago? Pues haz lo que la sierva del Señor dice, que orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Conversa. ¿Y de qué conversan los amigos? Conversan de todo, conversan de dinero, de comida, de deportes, conversan de todo. Igualito haz con Dios, habla. Pero pastor, ¿cómo? Empieza a hacer una cosa que te voy a aconsejar. Esta noche, habla con Dios y dile así, mira Señor, te voy a contar el sermón que oí hoy día. Y cuéntale todo lo que has entendido. Y cuando te das cuenta ya has orado 15 minutos.
Cuéntale todo lo que te ha pasado desde la mañana, desde que te levantaste. ¿Qué te pasó en el trabajo? ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijeron? ¿Qué hablaste con tu compañero? Cuéntaselo. Pero pastor, ¿para qué le voy a contar? No le vas a contar para informarle a Dios nada, porque Dios sabe todo lo que te ha pasado. Entonces, ¿para qué le cuento? ¿Para qué? Para cultivar el compañerismo, para estar en Cristo, no para informarle. Estar en Cristo, oración. Y Pablo dice en todo tiempo, 24 horas por día. ¿Y a qué hora trabajas? ¿A qué hora comes? ¿A qué hora estudias? ¿A qué hora duermes? Si tienes que estar en oración 24 horas por día. Pues ese es el asunto. Tienes que aprender, y esto es, yo les digo, a estas alturas de mi vida no he aprendido todavía. Tienes que aprender a vivir las 24 horas por día, haciendo lo que hagas, manejando tu carro, trabajando, cocinando, vendiendo, comprando con Cristo, con la sensación. Tienes que hacer mentalmente creer que Jesús está a tu lado, que Jesús está caminando contigo. Y conversando con Él, estás orando en todo tiempo. Pero el problema, si intentas, va a pasar contigo lo que pasa conmigo. Cuando me doy cuenta, hace rato que ya había perdido la conciencia que Jesús está conmigo. Y en esos momentos en que uno se olvida de Jesús, ya comienza a hacer tonterías. Pero si estuviéramos con Jesucristo todo el tiempo, sería diferente. Entonces, el estar en Cristo es maravilloso, es una experiencia de júbilo. Cuando llega la noche vas conversando con Dios. Los casados me van a entender, porque a veces la pareja antes de dormir están conversando. Uno habla, el otro responde. El otro habla, el otro responde, el otro habla, el otro responde. De repente uno solito ya está hablando, el otro hace rato que ya está durmiendo. Eso tiene que pasar con Cristo. Tiene que llegar un momento en que tú te duermes hablando con Jesús. Ahí has llegado a ser cristiano, ahí estás en Cristo. Y cuando estás en Cristo, esa es una de las partes, porque la otra parte es el estudio de la palabra de Dios, el estudio diario, y ahí hay otro tema que no acaba nunca. Y cómo estudiar la Biblia cuando no da ganas. Y cómo encontrarle gusto al estudio de la palabra de Dios, porque a veces tú comienzas a leer y no tienes sabor. ¿Cómo hacer para que la palabra de Dios tenga sabor? Es otro tema, pero cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú oras y cuando tú te esfuerzas para buscar a una persona para Cristo, ahí estás en Cristo. Ahí estás en Cristo. Y cuando estás en Cristo, en ese compañerismo con Cristo todos los días caminando con Jesús, ahí hay una cosa maravillosa. El carácter de Jesucristo se va reproduciendo en tu carácter. Y tu carácter feo, horrible, que te hace cometer tonterías, va desapareciendo. Y el carácter de Cristo va apareciendo en tu vida. ¿Por qué? Porque estás caminando con Jesús todos los días. Eso es inevitable. Ahí tú no tienes que esforzarte para hacer esto, para no hacer aquello. Lo vas a hacer de manera natural porque estás en Cristo. Porque su carácter está siendo reproducido en tu vida. En 1958, Garrincha, el Brasil quedó campeón mundial de fútbol por primera vez. Y Garrincha era un jugador, no de los jugadores de esa selección. Garrincha era un jugador interesante porque tenía un defecto físico. Él era chueco. Él andaba con las piernas literalmente así abiertas, parecía un gorila cuando andaba. Y bromeando decían que una manada de bueyes podía pasar por entre las piernas porque él andaba así. Ahora, lo curioso es cómo un jugador con un defecto físico así era capaz de driblear, porque era un dribleador de primera. ¿Cómo lo hacía? Pues por eso era un fenómeno Garrincha.
Y cuando la selección en el 58, después de campeonar en Suecia por primera vez, volvió a Brasil, todos los niños de la edad de 7, 8, 9 años que admiraban tanto a Garrincha, porque los deportistas son ídolos de los niños especialmente, todos los niños de 7, 8 años de edad comenzaron a andar como Garrincha así. Y él creó prácticamente una generación de brasileños chuecos, solo por imitarlo, porque así es la vida con Cristo. Tú andas tanto con Jesús, Él se transforma en tu mejor amigo, pero tu mejor amigo, que tú te enamoras de Él, que llega un momento que tú dices así: yo no puedo vivir sin Jesús. Él es mi vida, Él es todo. Porque tú has vivido sin Cristo, y cuando has vivido sin Cristo tu vida era vacía, tu vida era hueca, pero ahora estás en Cristo y tu vida tiene sentido. Tal vez las circunstancias no han cambiado, pero tu corazón ha cambiado, tu actitud delante de la vida ha cambiado. Y eso es tan bonito que tú pues te enamoras de Jesucristo. Y ahí lo que más quieres es ser igualito a Jesús, porque lo admiras, tratas de imitarlo, pero en el compañerismo su carácter se pasa al tuyo. Eso es lo que le pasó a Juan. Llegó a Jesucristo, le decían el hijo del trueno. Imagínense cómo era el carácter de Juan para que le llamaran hijo del trueno. Con toda seguridad no era una mansa palomita, era un tipo que explosionaba por cualquier cosa, un tipo que en cualquier momento ya después lloraba, pedía perdón, ya lo había arruinado todo. Pero comenzó a caminar con Cristo, caminar con Cristo, caminar con Cristo. Y cuando lo encontramos ya viejito en la isla de Patmos, ya no le llaman el hijo del trueno, ahora le llaman el discípulo del amor. La pregunta es: ¿en qué momento dejó de ser el hijo del trueno y empezó a ser el discípulo del amor? Nadie lo puede decir. Tú comienzas tu caminata con Cristo, vas en Cristo, en Cristo, en Cristo, oración, Biblia, testificación, vas en Cristo, y tú no te das cuenta, pero tu vida empieza a cambiar. Tú no te das cuenta, pero los otros se empiezan a dar cuenta. Los otros te miran y dicen: algo está pasando contigo. Tú no eres más la persona de antes. ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Y sabes lo que está pasando? El carácter de Cristo está comenzando a aparecer en tu vida. Y tu carácter horrible, pecaminoso, está comenzando a desaparecer. Ahora, esa es una lucha de la vida. No creas que ese caminar con Cristo dura 1 año, 2 años, 3 años. Esa es una caminata que te dura toda la vida. Por eso el texto dice: mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús ha hecho por ti? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. O sea que cuando tú le entregas la vida a Jesús, cuando estás en Cristo, eres un hombre sabio, pero no sabio conforme a los rudimentos del mundo, sino sabio con la sabiduría de Dios. Tú miras la vida desde arriba, contemplas la vida. Mirar la vida desde arriba es interesante, pero eso solo cuando estás en Cristo. Mirar la vida de arriba es interesante, porque cuando miras la vida desde abajo, todo es problema. Delante de los problemas no sabes cómo resolver, no sabes cómo salir. Te voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que tú te vas al estadio a ver un partido de fútbol. No estoy diciendo ve al estadio, estoy diciendo vamos a decir que tú te vas al estadio a mirar un partido de fútbol. ¿Dónde se sientan los jugadores? ¿Dónde se sientan los que van al estadio a mirar el partido? ¿Dónde se sientan? Se sientan arriba, en las galerías.
porque si se sientan abajo no ven nada. Ellos pagan para ver, entonces se sientan arriba. ¿Y dónde están los jugadores? Los jugadores están en el campo, abajo. Ahora, lo que tú no sabes es que la visión que los jugadores que están abajo tienen del campo es una visión. Y la visión de los que están sentados arriba es otra visión. Y te explico. Vamos a decir que aquí la mayoría, ¿de qué nacionalidades? ¿Dónde está el pastor? Que son mexicanos, argentinos, brasileños, pero porque necesito saber para usar los ejemplos. Son chilenos. Muy bien. Vamos a decir que Chile. Falta 5 minutos para terminar el partido de Chile con Brasil por la clasificación para el Mundial. ¿Para qué metiste a Chile? Y Vidal agarra la pelota. No, vamos a decir que... dame otro jugador. Sánchez agarra la pelota. Y Sánchez está abajo, y desde abajo tiene una visión. Pero tú estás arriba, y desde arriba tienes otra visión. Y desde arriba tú ves que Vidal está corriendo por la punta derecha. Y comienzas a gritarle a Sánchez: Sánchez, abre los ojos, Sánchez, mira Vidal, por favor, mira Vidal, Vidal está solo, Vidal, Sánchez. ¿Y qué hace el pobre Sánchez? El pobre Sánchez mira porque te escucha desde la tribuna y mira, pero ¿dónde está Vidal? Porque Sánchez no ve a Vidal. ¿Sabes por qué? Porque está lleno de jugadores aquí. Él solo ve jugadores. Pero tú que estás arriba, tú lo ves a Vidal allá solo. Así es la vida. Tú estás con problemas. No tengo por dónde salir, no tengo para dónde ir, no sé qué hacer. Pero si estuvieras arriba, tu visión sería diferente. Y tú verías que hay salida, que hay un Vidal solito allá, y tú no lo ves porque estás abajo. ¿Pero qué hago para estar arriba? En Cristo Jesús. Porque cuando estás en Cristo Jesús, Jesús es tu sabiduría. Tú vas a tener la visión de la vida que Jesús tiene. Y ahí las cosas cambian. Cambian completamente. Una chica se queda embarazada soltera. Si no está en Cristo, ¿cuál es la salida? El aborto. Pero si se arrepiente y está en Cristo, ahí la visión es diferente. Ve otros caminos y otras posibilidades. Tú estás sin dinero, endeudado, necesitas pagar. ¿Cuál es la salida? La única salida es robar. Pero si tú estuvieras en Cristo, verías que hay otras salidas. Pero tienes que estar en Cristo. ¿Y qué cosa es estar en Cristo? No es emoción, no es simplemente ir a la iglesia. Estar en Cristo, orar, estudiar la Biblia, buscar una persona para Cristo. Ahí estás en Cristo. Pero Jesús también es tu justificación, tu santificación y tu redención. Justificación es tu perdón. No te preocupes cómo has vivido, qué es lo que has hecho en la vida, eso no importa. Es tu justificación, tu perdón. Dios te perdona todo. Jesús dijo: todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo. No hay superlativo para la palabra todo. No existe más todo. Más todo no existe. Eso está idiomáticamente errado. Más todo, no. Todo. ¿Y por qué todo? ¿Por qué no hay más todo? Porque todo es todo. Ya no hay nada más encima de todo. Todo es la plenitud. Y Jesucristo dice: todo pecado, todo. Asalto a mano armada, tráfico de drogas, robo, homosexualismo, prostitución, adulterio, miseria. Imagina lo peor de lo peor de lo peor. Jesús viene ahí y dice: todo pecado le será perdonado al ser humano.
Tú no tienes derecho a salir esta noche pensando, pastor, he cargado durante 20 años un pecado y pienso que no hay perdón para mí. Todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo. Entonces, en el momento de la justificación, Él te da el perdón. Pero después va la santificación. ¿Qué cosa es la santificación? El caminar con Cristo a lo largo de la vida, a través de la oración, de la Biblia, de la testificación. Vas caminando, caminando. Y en ese caminar, el carácter de Jesucristo va pasando a tu vida. Y tú vas cambiando. Tú no te das cuenta, pero los otros se dan cuenta. Pero así mismo, mientras estés en este mundo, vas caminando con Jesús. Pero en tu corazón, la tendencia a irte para el mal, a irte para el camino del pecado. Aunque estás andando con Jesús, la tentación de irte para el camino del pecado. Y hay muchos que se desesperan y dicen, pero pastor, ¿por qué? Si yo oro todos los días, si yo estudio la Biblia, si yo busco una persona para Cristo, ¿por qué no desaparece esto? Es que eso no va a desaparecer hasta cuando Cristo venga. Solo cuando Cristo venga, esto mortal será vestido de inmortalidad. Y esto corruptible será vestido de incorruptibilidad. Esa es la redención, la glorificación. Cuando finalmente Jesús va a meter la mano así en tu corazón, va a arrancar la naturaleza pecaminosa, la va a extirpar. Ahí sí nunca más vas a tener ganas de pecar. ¿Por qué? Porque la fuente de los deseos pecaminosos, de los pensamientos, de los sentimientos, de las acciones pecaminosas, la fuente es la naturaleza pecaminosa. ¿Y por qué en esta tierra, por más que quieres servir a Dios, tienes ganas de pecar? Porque la fuente todavía está ahí, en estado cadavérico, pero está ahí, incomodándote. Pero cuando Cristo venga en la glorificación, ahí sale y se acabó. Ahí sí te vuelves angelito. La Biblia dice, el pecado no se levantará por segunda vez. Pero mientras estés en esta tierra, tienes que aprender a convivir con esa situación. No te desesperes, no te desanimes. Y si por un accidente sueltas la mano a Jesús y caes, no te desesperes, levántate y continúa. Porque recuérdate que el secreto de la vida es estar en Cristo, en Cristo, en Cristo. Yo conocí a un traficante de drogas, asesino, hombre malo, que se convirtió. Y se convirtió en la prisión. Y se convirtió, entre otras cosas, gracias a sermones que le llevaban en cassette en los tiempos de los famosos cassettes. Y él escuchaba, y el Espíritu de Dios fue trabajando en su corazón. Y un día clamó a Dios y le dijo, Señor, yo soy malo. Yo no puedo. Yo puedo hasta querer cambiar de vida, pero yo no puedo cambiar. No puedo. Y sin darse cuenta, él estaba dando el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Ya lo dije las otras noches. No puedo. Y él ya estaba dando el primer paso cuando, y llorando, levantó los ojos al cielo y dijo, Señor, yo no puedo. Pero entonces él dijo, sí, Señor, pero tú no eres Dios. Y yo escucho estos sermones aquí de tantas historias de hombres, de mujeres que tú transformas. Si tú pudiste transformar a ellos, puedes transformarme a mí también. Y sin darse cuenta estaba dando el segundo paso. Tú no puedes, pero el segundo paso, Dios sí puede. Entonces él cayó en la tierra llorando y dijo, Señor, estoy aquí. Haz algo por mí porque yo no puedo. Y sin darse cuenta estaba dando el tercer paso, entregándose al Señor Jesús. Y Jesús lo transformó allí en la prisión. Hombre malo, hombre temido en la prisión.
Cuando después de su encuentro con Cristo salió y los otros presos empezaron a ver su vida transformada, muchos pensaron que él estaba con alguna estrategia, siguiendo algún plan para controlar la prisión. Pero a medida que los días pasaron, se fueron dando cuenta que ese hombre se había encontrado con Jesús. Y como tenía mucho tiempo en la prisión, pasaba leyendo la palabra de Dios y leyendo la palabra de Dios y leyendo. Y sin darse cuenta, lo que estaba haciendo es alimentar la nueva naturaleza, alimentar la nueva naturaleza. Y cada día se sentía más victorioso y más victorioso. Y conversaba con Dios. Y aquel hombre temido en la prisión pasó a ser un hombre respetado. Y más adelante pasó a ser un hombre admirado. Y más adelante los presos lo buscaban para recibir consuelo de él. Yo tuve la alegría de conocerlo. Y él me dijo: pastor, entendí la vida cristiana, y la vida cristiana es estar en Cristo. Y un día él me dijo: lo único que no entiendo, pastor, es por qué cuanto más busco a Jesús, cuanto más estoy con Él, siento dentro de mí ganas de volver a mi vida antigua. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿Por qué sentía? Porque todavía estaba en esta tierra. Y en esta tierra esas ganas siempre van a estar. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa está presente todavía. Pero cuando Cristo venga, esa naturaleza va a ser extirpada. Por eso nuestra oración tiene que ser: ora, ven, Señor Jesús. Cuando Jesús venga, se acabó la lucha, querido. Se acabó la lucha. Ahora, todo eso, mira, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Siguiente versículo, por favor. Todo eso, mira, ¿para qué? Para que, como está escrito, si tienes que gloriarte de algo, gloríate solo en el Señor. Porque la salvación no es resultado de tu buen comportamiento. Tú no has hecho nada. Tú solo has reconocido que no puedes y has ido a Él. Y Él lo ha hecho todo. Y es por eso que por los siglos de los siglos, si alguien tendrá que gloriarse de alguna cosa, tendrá que gloriarse únicamente en el Señor. Esta noche voy a hacer una última invitación. Voy a pedirle a Laura que venga para cantar. Aunque venga solo una persona aquí adelante, diciéndole: Señor, yo te entrego mi vida, quiero tu perdón, quiero caminar contigo y finalmente quiero ser librado de la naturaleza pecaminosa cuando Cristo vuelva. Si quieres decirle eso a Jesús, te voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante para hacer la última oración contigo. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Levántate con fe y ven. No te quedes sentado sufriendo ahí. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Puedo esperarte aquí. No sé quién eres, pero creo que estás luchando con la voz de Dios. Sientes que Dios te está llamando. De repente no hay nadie. De repente aquí todos son ya adventistas bautizados. Pero si sientes que Dios te está llamando, levántate con fe y ven. Si nos sueltan la pista, nos vamos hasta las 6 de la mañana aquí, porque yo voy a seguir hablando mientras nos sueltan.